nos está empezando a afectar, sobre todo en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en el conurbano principalmente. Chaco también está afectado. Y bueno, nosotros tenemos también una responsabilidad que es tratar de procurar órganos y tejido para aquellos pacientes que se encuentran en lista de espera, ¿no? Pero sí hay que mencionar que debemos cuidarnos. Esta es la primera premisa: debemos cuidar a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, como también a nuestros receptores. ¿Sí? Saber bien elegir cuál va a ser el donante. Vamos a hablar de los distintos protocolos que hay a nivel mundial, el protocolo que propone INCUCAI en conjunto con SADI y el Comité de Procuración y Trasplante a través de SATI, que ya sacó un protocolo bastante interesante, ya que tenemos que evitar, aparte del contagio, ya que nosotros somos personas intensivistas la mayoría y vamos a estar enfrente a esta pandemia, también evitar el contagio de los receptores. Esto es una captura de hoy a la siesta. Actualmente tenemos 2 millones de personas contagiadas a nivel mundial. De ellas, 140.000 personas han fallecido, lo que nos da una mortalidad del 6% aproximadamente, un poquito más. 537.000 personas se han recuperado y eso podría ser una buena noticia frente a toda esta pandemia. Y lo cierto es que ya ha afectado 185 países, de los cuales, como ustedes ven a la izquierda, Estados Unidos, España e Italia son los 3 primeros países con el mayor número de casos, seguido de Francia e Inglaterra. Bueno, ¿qué ocurre en la Argentina? Esto también es de hoy. Tenemos 2.571 casos confirmados a la fecha, esperando nuevos informes, con una mortalidad del 4.5%, que lentamente va en aumento, y podemos ver que si bien estamos con todas las medidas de prevención, de aislamiento comunitario, la curva sigue un lineamiento exponencial al número de infectados. Para entrar a esta charla, esto es lo que ocurría el 27 de enero en Wuhan, China. Solo había 4.474 infectados y 107 muertos, y ya se empezaba a hablar de una epidemia a nivel de China de COVID-19, en el cual el hospital de Sichuan es el primero de los hospitales en establecer un protocolo para los procesos de donación, del cual vamos a ir repasando. Me parece un protocolo bastante interesante, en el cual podemos abordar 6 ítems que lo vamos a ir charlando a lo largo de esta jornada. La primera, bueno, la detección epidemiológica de COVID en el donante y su familia. Ellos consideran un antecedente de viaje a Wuhan 14 días previo al inicio de los síntomas o sospecha de síntomas respiratorios, y obviamente un cribado a la familia si está con síntomas como fiebre, tos, disnea, diarrea de reciente comienzo, realizar la prueba de PCR para COVID. Ellos incorporan realizar tomografía computada de tórax también antes del proceso de donación, y obviamente para considerar un potencial donante como tal, tiene que tener al menos 2 pruebas de PCR negativa para SARS-CoV-2, ¿no? Y esto es muy interesante, ya que durante el mantenimiento es muy importante que la sala de la UCI no tenga infectados por COVID, y que el personal de salud, ya sea los médicos intensivistas que llevan a cabo el proceso de mantenimiento del donante y van a estar un poco en contacto, le van a hacer el diagnóstico de muerte, no tienen que tener una historia epidemiológica y ni un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID. Esto obviamente va a ser un tema difícil, ya que la mayoría de los intensivistas nos vamos a abocar al manejo de esta pandemia, y en algún momento vamos a tener un contacto estrecho con algún paciente. Bueno, con respecto al segundo ítem, que es la detección de los coordinadores de operativo, obviamente todo el personal de salud relacionado con trasplante tiene que estar capacitado sobre esta pandemia de COVID, y los coordinadores tenemos un rol fundamental en la detección epidemiológica del hospital donde está el potencial donante, si está en una sala donde hubo casos, cuál fue el último caso, si no hay caso, o si hay contacto con personal médico
que puede ser sospechoso o no de estar infectado por COVID. Y frente a todo ese screening, nosotros debemos decidir si aceptamos o no a ese potencial donante como tal. Obviamente el coordinador, como todo el equipo, tiene que tomar sus medidas de prevención, con equipos de protección externa, la utilización de máscara quirúrgica, el lavado de manos, como todos sabemos, y evitar en lo posible contacto con casos confirmados de neumonía por COVID. Ellos también consideran el uso de transporte público, los chinos usan mucho este transporte, entonces evitar. Y obviamente lo que estamos haciendo, la formación continua a través de videoconferencia a todo lo que es el equipo de staff destinado a la procuración y al trasplante de órganos. En tercer punto, la detección para los receptores y familiares. Esto compete también al equipo de trasplante. Se debe evitar cirugía en aquellos receptores que han concurrido a áreas afectadas. Ellos en este momento era una epidemia, nosotros lo podemos considerar como en la pandemia actual. Si hay algún receptor que está o que estuvo en una zona de riesgo epidemiológico, se debería evitar o analizar muy intensamente el caso, obviamente preguntar antecedentes de viaje y obviamente realizar las pruebas de screening con PCR, y también ellos utilizan el examen tomográfico, realizando una tomografía de tórax. En cuarto punto, para los receptores y la familia, obviamente siempre fortalecer el aprendizaje sobre la prevención, que es lo que estamos llevando a cabo a través de los medios de comunicación, y nosotros a través de Cucaicol con cada trasplantado también, guiándonos en la prevención de COVID. Obviamente incentivar al uso de tapaboca o de máscara para la protección, la higiene de mano, la cooperación con el equipo de salud de la vigilancia en COVID, designar una persona que cuide al receptor y obviamente considerar una sala aislada especialmente para el receptor en caso de que se haga un operativo de trasplante. Y una cosa muy importante que menciona este ítem y me parece interesante llevar a cabo, el asesoramiento psicológico para pacientes trasplantados con la finalidad de reducir el estrés y la ansiedad. Como sabemos, los pacientes trasplantados son inmunosuprimidos, tienen miedo a trasplantarse, entonces tratar de hacer un asesoramiento con fin de reducir el estrés y la ansiedad sería un objetivo clave por parte del equipo de trasplante, ¿no? Como quinto punto, y si hay una infección en un posterior trasplante, en el caso de que se haya ido de alta, obviamente se debe aislar al paciente trasplantado y a la familia que está en contacto, informar el caso, el presunto caso, realizar las pruebas, y ellos también incorporan la tomografía de tórax de alta resolución y obviamente aislar si es necesario. Y como último punto, el seguimiento posterior al trasplante, obviamente como se hace un seguimiento de receptores en condiciones estables, que pueden hacerse por videoconferencia, ahora por uso de celulares, por telefonía, evitar en lo posible el contacto con los receptores que están estables. Obviamente si tiene algún receptor síntomas como fiebre, debe tomarse todas las medidas de precaución. Acá nombra acudir al hospital, pero obviamente nosotros nos manejamos con números telefónicos, deberían comunicarse y bueno, activar el protocolo COVID. Obviamente realización de pruebas con PCR para el trasplantado, y también ellos hacen un screening tomográfico. ¿Qué ocurre en España? Bueno, en España es uno de los países muy afectados. Actualmente tenemos 182.000 casos confirmados, con una mortalidad del 10%, y un dato bastante alentador que el 41% está recuperado de esta enfermedad. Y como sabemos, España es uno de los países que tiene la mayor tasa de donantes por millón, ha sido muy golpeado en cuanto a lo que es la procuración, ¿no? Las actividades. Como acá podemos ver, un registro de la ONT semanal, en enero tenía 54 operativos de donante cadavérico por semana, y ahora en abril han habido solo 5 operativos, o sea, ha reducido notablemente los procesos de donación. Y si hacemos un comparativo de donantes de órganos cadavéricos versus vivos, obviamente también ambas actividades han disminuido con el correr
las semanas y de los meses por esta pandemia. Esto es una de las noticias de España, que la crisis del coronavirus pasa factura a los trasplantes, y es una nota bastante interesante en la cual podemos destacar lo siguiente, ¿no? Que obviamente no solo el COVID se ha apoderado de la UCI, sino también de los coordinadores de trasplante. Como sabemos, los coordinadores somos intensivistas y estamos abocados al manejo y al tratamiento de estos pacientes, pero obviamente tenemos que estar atentos porque van a haber donantes, y frente a un potencial donante y de riesgo bajo, tenemos que considerar, ya que sabemos que hay pacientes que están en lista de urgencia, emergencia, y se van a beneficiar con el trasplante, ¿no? Por eso, obviamente, el director de la Organización Catalana de Trasplante considera que hay que estar de guardia porque puede haber siempre una emergencia, un potencial donante. Frente a esta pandemia, las buenas noticias llegan, y en España se han llevado a cabo trasplantes también. En el último mes, 4 trasplantes, 2 cardíacos infantiles y 2 en adultos, uno cardíaco y otro hepático. Esta es la sistemática que usan los españoles, propuesta por la ONT, que no es muy diferente a la nuestra. Obviamente el caso confirmado de COVID se descarta. Si tenemos un potencial donante que ha visitado un área afectada o bien estuvo expuesto a un caso de alta sospecha o confirmado, se debe valorar la situación clínica. Si la clínica es compatible con COVID, sin necesidad de hacer una prueba de PCR para no generar gastos, debemos descartar. Y obviamente, si no tiene clínica, es aconsejado hacer un diagnóstico de PCR de SARS. Y si es positivo o no concluyente, tenemos duda, lo recomendable es descartar, y si es negativo, obviamente seguimos en marcha nuestro proceso de donación. Ahora, si tenemos un potencial sin nexo epidemiológico y va a ser donante pulmonar o intestinal, o tiene clínica compatible, hay que hacer el cribado de COVID, y obviamente si es positivo se descarta, y si es negativo se sigue con el proceso. Y si no va a ser donante pulmonar intestinal y no tiene clínicas, se sigue el proceso de donación porque se considere de muy bajo riesgo. Y ellos obviamente consideran un paciente que ha tenido infección por COVID y han tenido 2 pruebas separadas, más de 24 horas negativas de PCR, consideran como donante aquellos pacientes que han estado obviamente 21 días o más curados, ¿no? Sin síntomas. Entonces, ¿quiénes descartamos? Casos confirmados por COVID-19, salvo, como le dije anteriormente, en los que se hayan demostrado curación y transcurrido 21 días. Aquellos donantes con una situación epidemiológica de riesgo y con clínica, se descarta. No es necesario hacer una prueba de PCR. En donantes con situación epidemiológica sin clínica, se debe hacer cribado, y obviamente si es negativo, seguimos con el proceso de donación, y si es positivo o no concluyente, descartamos al donante. Y en caso de que el donante no tenga ningún nexo, como le dije anteriormente, si va a ser donante de pulmón y intestinal o bien presenta síntomas compatibles, obviamente hay que descartar COVID por examen de laboratorio. Con respecto a la toma de muestras, ellos toman muestra del tracto superior con un hisopado nasofaringeo u orofaringeo, y también inferior. Preferentemente recomiendan un lavado bronquialveolar, y ellos consideran hacerlo lo más próximo al momento de la extracción por tiempo de logística y no por otro motivo. Y si es donante de tejido y no hay donación de órganos o por ahí el riesgo es bajo, igual toman muestra para cribado, y se envían a los tejidos con la muestra para realizar el test y descartar si es positivo o negativo el diagnóstico. Con respecto a la donación de tejido, como también en órganos, si es el donante tiene el diagnóstico confirmado, se descarta. Si el donante le han tomado una muestra y va a tardar más de 24 horas el informe, se recomienda también, junto a la ablación de tejido, tomar muestra para realizar el cribado de COVID y enviar junto a la institución, ¿no?
Entonces, si tarda más de 24 horas, se recomienda de esa muestra hacer el diagnóstico, y si no, bueno, si tenemos un resultado que es positivo, no concluyente, se debería descartar la donación de tejido. Cuando consideramos un caso curado, como le dije anteriormente, un caso confirmado de elevada sospecha que ha estado hospitalizado 21 días atrás con la resolución de todos los síntomas y con 2 PCR negativas con más de 24 horas de separación de la obtención de la muestra. Paciente con diagnóstico de COVID que está en domicilio, en aislamiento, obviamente 21 días después de la resolución completa y 2 PCR negativas también. Y en aquellos pacientes que no tienen diagnósticos confirmados, que estaban en domicilio por aislamiento, por síntomas o por tener un contacto con un diagnóstico confirmado de COVID, sí, lo único que se sugiere es que si hay síntomas, obviamente la donación queda descartada por el riesgo epidemiológico y la clínica, y si han transcurrido 21 días, menos de 21 días, se debe hacer el cribado, y si es más de 21 días, se debe manejar como cualquier otro donante de órganos y tejidos. Que nos recomienda INCUCAI en conjunto con la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Trasplante. Esta fue las últimas recomendaciones publicadas en abril, y plantea 2 escenarios básicamente. El escenario 1, en el caso de donante fallecido, no se va a considerar donante de órganos el caso confirmado, o si visitó algún área afectada 21 días previo, o si también estuvo expuesto a un caso confirmado por COVID. ¿Sí? En los puntos 2 y 3 se recomienda siempre hacer un cribado de PCR para COVID, y si no está disponible por algunas cuestiones de logística, no se lleva a cabo el proceso de donación porque no se va a aceptar el órgano. Y también, obviamente, si presenta neumonía grave de causa no aclarada, de gran compromiso pulmonar, también se descarta como donante de órgano. Este es el algoritmo, muy similar. Como le dije, si el caso es confirmado, se descarta. Si viajó a alguna de las áreas afectadas o si estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado, se valora la situación clínica. Si la clínica es compatible, automáticamente se descarta. Y si la clínica no es compatible con COVID, tomamos una muestra para cribado, y si es positivo se descarta, y si es negativo se sigue con el proceso de donación. Esto es la última recomendación, cómo tomar la muestra. Se debería hacer un hisopado más un BAL, un aspirado traqueal. Si vamos a hacer un BAL, que no sea, que el diluido, la solución a instilar, sea menos de 10 centímetros cúbicos, porque si no podemos diluir la muestra y puede dar falso negativo. Entonces lo ideal es que hagamos el lavado bronquialveolar o el minival con 10 centímetros de solución. Nos dice que la PCR, la sensibilidad varía, en el VAL es de 93% la sensibilidad, después va decayendo si es una muestra de aspirado, y el hisopado es del 63%. Obviamente esto depende del kit utilizado para el diagnóstico. Con respecto a los donantes vivos, obviamente se pospone la donación si es un caso confirmado, si ha visitado alguna de las áreas afectadas, si ha estado expuesto a un caso confirmado 21 días previo, o si no tenemos la posibilidad de hacer un cribado para COVID-19, se recomienda posponer nomás el proceso de donación. Y en el escenario 2, con circulación local del virus, lo que se considera es hacer, obviamente, el cribado con PCR para COVID en todos los donantes, y en caso de que no esté disponible por cuestiones de logística o disponibilidad, se recomienda evaluar el riesgo de los donantes de acuerdo a los siguientes criterios. Tenemos un screening epidemiológico que consta de estos ítems: de viaje o residencia a un área de transmisión local de COVID en los últimos 21 días, viaje o procedencia a un área de alto riesgo, contacto directo con casos sospechosos confirmados en los últimos 21 días previos, si tiene un contacto menos de 2 metros de distancia, o vive, convive, visitó, estuvo en una habitación cerrada, y pudo haber tenido contacto con secreciones del caso confirmado. Es una puntuación.
diagnóstico confirmado obviamente de COVID en los últimos 28 días, y en caso de COVID en la terapia, si no se tomaron todas las medidas de protección externa y pudo haber algún personal infectado, se descarta, o si hay alguna infección también transmitida de un paciente con diagnóstico confirmado a otro paciente que está dentro de la sala de terapia intensiva. Con respecto al screening clínico, si el donante tuvo los siguientes síntomas en los últimos 21 días, fiebre, o si estuvo subfebril, astenia, síntomas gripales, tos de reciente comienzo, disnea, infiltrado pulmonar, obviamente se puntúa. Y ahí tenemos 3 categorías: riesgo alto, intermedio y bajo. Aquellos de alto riesgo son considerados 1 más criterios epidemiológicos más 1 más criterios clínicos. Si es de alto riesgo se descarta. Si es de riesgo intermedio, se considera 1 más de los criterios epidemiológicos con ningún criterio clínico, o 1 más criterios clínicos sin otro diagnóstico alternativo, o sin testeo para PCR de COVID. Aquí hay que tener mucha atención en seleccionar el donante, porque este es el gris que propone de los riesgos, ya que obviamente no tenemos que considerar donación de pulmón e intestino, y si vamos a considerar la donación de otro órgano, tener en cuenta que ese paciente, si no tenemos un diagnóstico de laboratorio, puede estar infectado, y acá hay que valorar mucho hacer el screening epidemiológico, tanto del hospital, de la unidad de cuidados intensivos, como del donante. Y ningún riesgo cuando no tengamos ningún criterio ni clínico ni epidemiológico. Obviamente este paciente va a ser candidato a la donación de órganos y tejidos. Entonces, obviamente, infección activa por COVID y un testeo positivo que sea de alto riesgo según el screening se descarta. Como le dije anteriormente, los de riesgo intermedio son los grises, y anteriormente le había dicho que tratemos, si la PCR da negativo, tratemos de evitar donación de pulmón e intestino, y considerar la donación de otros órganos de acuerdo a diferentes tips. Uno de los casos es obviamente explicar al receptor todas estas cuestiones, y tiene que firmar un consentimiento informado. Y también se debe considerar tomar una muestra de suero para hacer test retrospectivo en el caso de que el receptor se infecte o tenga síntomas de compatible con COVID-19. Y obviamente los de bajo riesgo, como dije anteriormente, se consideran como donantes. Esto fue publicado el 15 de abril del Comité de Trasplante, un algoritmo bastante interesante. Si tenemos la posibilidad de realizar un cribaje de COVID-19 en menos de 12 horas, lo llevamos a cabo. Si no tenemos la posibilidad de que los resultados estén menos de 12 horas o en un tiempo prudencial, tenemos que realizar a pasar a hacer la ficha de evaluación de riesgo del potencial donante. Obviamente, si la ficha no da de alto riesgo se descarta, o si no da el cribado por PCR positivo, y si nos da negativo también tenemos que hacer la ficha de evaluación de riesgo de potencial donante, que es la siguiente. Tiene 4 secciones de la A a la D. La primera sección es institucional, que es muy importante. Aquí evaluamos si hubo exposición de COVID-19 sin protección, o, como dije anteriormente, la transmisión de una persona expuesta a otra dentro de la unidad de cuidados intensivos, donde se encuentra el donante en los últimos 14 días. En la sección B, si el potencial donante es un caso sospechoso o confirmado por COVID en los últimos 14 días. La sección 3 es la exposición al COVID-19, si estuvo en contacto con un caso confirmado o sospecha en los últimos 28 días, o si viajó a una zona de riesgo en los últimos 28 días, o bien reside en una zona de riesgo, también se puntúa, y si el diagnóstico conocido de COVID en los últimos 3 meses. Y la sección D es una sección clínica, que es muy similar a lo que propone la valoración anterior: fiebre más de 38 grados, astenia, mialgia, cefalea, la presencia de tos, disnea, odinofagia, y la presencia de infiltrados pulmonares por
imágenes de tórax. Es algo similar al protocolo chino, pero ellos utilizan tomografía en lugar de radiografía de tórax. Entonces, de alto riesgo, si tenemos respuestas afirmativas en la sección A, I o B, eso lo descartamos. De moderado a alto riesgo, ante respuesta afirmativa en sección C, con o sin respuesta afirmativa en la sección D. De bajo o moderado riesgo, ante respuestas afirmativas en sección D, sin respuestas afirmativas en secciones A, B y C, y de muy bajo riesgo ante ninguna respuesta en las diferentes secciones. Los de muy bajo riesgo, obviamente, se los considera como potenciales donantes. ¿Cuál es la recomendación para el equipo de salud, tanto para los coordinadores de operativos y los ablacionistas? Obviamente, si se aceptan donantes de riesgo intermedio alto, utilizar el barbijo N95, además de máscara facial, y reforzar el resto con las medidas habituales, ¿no? Uso de antiparra, utilizar el mameluco también como protección. Son los equipos de protección que conocemos habitualmente. Con respecto a si los pacientes inmunosuprimidos tienen más riesgo de infectarse durante esta pandemia que una persona que no tiene la inmunidad comprometida, no, este es el único artículo hasta ahora donde obviamente la conclusión es que los pacientes que están inmunosuprimidos por trasplante no tienen más riesgo que en comparación con la población general. Así que hasta ahora los únicos factores de severidad es la edad, la obesidad, las complicaciones, los antecedentes cardiovasculares del sexo masculino y la diabetes como factores de mayor mortalidad en este grupo etario. Y con respecto al tratamiento farmacológico, como sabemos tenemos varias alternativas, hay muchos estudios que se están llevando a cabo, hasta ahora no tenemos ninguna medicación con evidencia sustentable, todo es evidencia de moderada a mala calidad, y contamos con, bueno, el lopinavir, ritonavir, que son inhibidores de la proteasa. Tenemos la famosa hidroxicloroquina, que el mecanismo de acción es sobre la entrada del virus y la salida. También tenemos el remdesivir con buenos resultados, que el mecanismo de acción es inhibir la polimerasa de RNA dependiente, y hay ensayos de inhibidores de los receptores de AC2 también. ¿Qué nos recomienda para el tratamiento en pacientes trasplantados en la guía de INCUCA en conjunto con ASADI? Es tratamiento con hidroxicloroquina, 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 200 miligramos cada 12, una duración total de 10 días. Y tener en cuenta que aquellos fármacos como el lopinavir, ritonavir o darunavir, ritonavir, interaccionan con los inhibidores de la calcineurina y obviamente se deben ajustar su dosaje, acorde al dosaje, ¿no? En cuanto a la hidroxicloroquina, tenemos efectos adversos que son cardiovasculares. Recientemente hubo un estudio brasilero que se suspendió por elevada mortalidad de acuerdo a los eventos adversos, y tenemos que tener en cuenta monitorizar siempre el intervalo QT. Por otra parte, bueno, hay interacciones de hidroxicloroquina con la ciclosporina y no estaría recomendado su uso en conjunto con micofenolato, sirolimus, tacrolimus, ya que aumenta el grado de inmunosupresión, ¿sí? Entonces, para culminar, si bien esta pandemia nos está afectando y golpeando a nivel de varios países y al sistema de salud, tenemos buenas noticias y esta es una de ellas, el trasplante de una paciente correntina que estuvo mucho tiempo en espera de su trasplante, y bueno, gracias a nuestro operativo que fue en el mes de abril, el 4, en el interior de Corrientes, pudimos llevar a cabo. Así como Natalia, hay varios pacientes que están en lista de espera, y claramente esto solo se lleva a cabo gracias a los operativos que se van llevando en las distintas provincias. En este caso surgieron operativos en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Mendoza, en Santa Fe y en Corrientes. Entonces, a manera de conclusión, la situación de la pandemia ha repercutido en la procuración de órganos y tejidos, como lo sabemos.
Se estima un descenso del 40% aproximadamente en los procesos de procuración de órganos y tejidos en todo el país. Frente a esta situación debemos considerar la procuración de órganos y tejidos, ya que tenemos pacientes en lista de emergencia y urgencia nacional. Siempre debemos tomar muestra para COVID en todo lo potencial donante. Esto es una consideración particular, aunque el riesgo, la sospecha sea baja, por ahí no tenemos un buen manejo dentro de los cuidados, en las salas de cuidados intensivos. Entonces, si tenemos la posibilidad de realizar el cribaje, deberíamos tomar para quedarnos seguros de que no hay ninguna transmisión de COVID al receptor. Y también, obviamente, me parece muy importante considerar un apoyo psicológico para pacientes trasplantados con el fin de reducir el estrés y la ansiedad frente a esta pandemia. Muchas gracias.